La afección psicológica más común en términos de trabajo es el estrés. El estrés está relacionado con pues el malestar que nos produce diferentes actitudes o diferentes conductas que tienen que ver con el trabajo, como por ejemplo, pues tener que asumir una tarea para la que no nos vemos preparados o tener que cumplir con ciertos horarios que no eran los pactados. Sí, o tener que asumir muchas más de las tareas para las que estamos preparados o para las que se nos había contratado. Es decir, el estrés es una causa de malestar psicológico muy común. ¿Sí? Sería como un síntoma muy habitual. Después tenemos como los dos trastornos, que ya no sería como una sintomatología, sino que hablaríamos de trastornos, que es la adicción al trabajo, por un lado, o el burnout. Y después están todas las condiciones que se pueden dar alrededor del trabajo que nos pueden crear malestar psicológico. Por ejemplo, una pérdida de trabajo, una incorporación al trabajo, una jubilación en el trabajo, una situación en la que uno no tiene acceso a ningún tipo de trabajo y está en paro. Unas serían las más provocadas directamente por el trabajo y en relación al trabajo, y otras serían, ¿no?, como esta interacción entre nuestra vida personal y lo laboral. El síndrome del burnout, bueno, traducido al castellano sería el síndrome de estar quemado. ¿Sí? Y está reconocido por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad que puede provocarnos malestar tanto a nivel físico como a nivel de salud mental. Entonces, pues se habla del burnout como un estrés crónico y podría englobar muchos sentimientos y actitudes en relación a lo laboral, que podrían pasar desde agotamiento, irritabilidad en relación al trabajo, bueno, que también se puede llevar a las áreas personales. Son todas aquellas actitudes, sensaciones que se pueden generar en torno a la respuesta de un estrés crónico a lo laboral. En relación a cómo detectarlo, pues sería esta dificultad continua que pueda tener una persona con incorporarse a su trabajo cada lunes. Estar en un trabajo y estar constantemente mirando el reloj, con mucho agotamiento, con mucho aburrimiento, que las horas se hagan eternas, con una sensación de angustia cuando uno tiene que ir al trabajo. También pueden haber sensaciones más físicas como pues constantes migrañas. Respuestas físicas podrían haber varias, cansancio también físico. Entonces, como global, la persona, ¿cómo detectarlo? Pues yo le diría a la persona que cuando ir cada mañana o muy a menudo se le haga un mundo, que se empiece a plantear qué me está pasando, ¿no? Una depresión tiene que ver con que una persona se ha como desconectado a nivel emocional de la vida. No hay nada de su alrededor o pocas cosas de su alrededor que le generen motivación. Sí que puede ser que, bueno, pues una respuesta al burnout sea una depresión. Digamos que la depresión tiene que ver con la incapacidad de la persona para hacerse cargo de su día a día. Esto habría que verlo caso por caso, como siempre, pero algo que nos podría ayudar a diferenciarlo es que quizás una persona que tiene burnout sí que en relación a otras áreas de su vida no hay esta desmotivación, aunque le cueste hacerse cargo de ellas. Es decir, puede ser que una persona tenga un síndrome de burnout y le cueste quedar con, o no le apetezca quedar con sus amigos, o no le apetezca las actividades sociales, pero que esa persona podría distinguir que no tiene que ver con un sentido de que no hay nada en su vida que le aporte, sino con una quemazón en relación más a un ámbito laboral. Pues yo lo que recomiendo es que la persona pida ayuda psicológica. ¿Por qué? Porque a través de esa ayuda psicológica vamos a ver, vamos a poder realmente ofrecer un diagnóstico y vamos a acompañar junto con al paciente o cliente a ver si realmente puede haber un cambio a nivel laboral, es decir, si esa persona, imagínate que fuera una persona que tuviera como mucho miedo a la pérdida de trabajo y que eso le lleva a estar al 100% en el trabajo
y lo da todo de sí. Pues a nivel psicológico se podría trabajar para que esa persona aprendiese a llevar como esa angustia y pudiera poner límites y que eso cambiara su relación con lo laboral. Pero también se puede ser que está habiendo un abuso por parte de la empresa, una falta de límites y que esa persona no esté siendo capaz de construir un criterio en torno a esto y entonces aquí el trabajo terapéutico sería acompañar a la persona a desarrollar este criterio en torno a si cree que está recibiendo o se están dando las condiciones idóneas a nivel laboral y si no es así, que también aprenda a poner límites. Cuando muchas veces está en este síndrome de burnout, puede sentirse perdida en cuanto a si es el trabajo, si es el mismo, si debería asumir las condiciones. Entonces sí que creo que es importante este acompañamiento realizado por un psicólogo y no por profesiones relacionadas con un coach, porque sí que es importante, ¿no?, que esto se acompañe más en este sentido profesional porque es un problema psicológico. Creo que se puede comparar en torno a que tanto el alcohol como la adicción a lo laboral ocupa un gran área de la vida de la persona. Y este es uno de los problemas que lleva a reconocer la adicción. Es decir, cuando una persona bebe constantemente alcohol y esta ingesta de alcohol tiene graves consecuencias en su vida, tanto personal como en este caso laboral, pues digamos que es uno de los síntomas que nos da a entender que te está teniendo una adicción. Lo mismo pasaría a nivel laboral, es decir, si la relación que tiene esta persona con su trabajo le crea sufrimiento y hace que se vean opacadas o no desarrolladas otras áreas de su vida, en estos términos podríamos hablar que tiene similitudes. Para mí la diferencia y quizás lo más importante está en que a nivel social la adicción con el alcohol o las drogas está como muy mal visto, ¿no? Hay un juicio y una crítica hacia ese tipo de personas, pero en lo laboral no. Entonces, ¿esto qué pasa? Que es muy difícil muchas veces pues, que la persona reconozca esta adicción como un problema, porque incluso en su ambiente, en su contexto de amigos, de familia, también puede que encuentre personas que tengan esta visión laboral de, bueno, que hay momentos en la vida que se debe entregar todo por el trabajo. E incluso a nivel terapéutico a veces es complejo porque la persona puede sentirse atacada. Es decir, si viene alguien a mi consulta que está trabajando 12 o 14 horas y yo le cuestiono si eso es cuidadoso, ¿no?, la persona puede ponerse entredicho en el sentido de decir, claro, pero es que es mi dinero, es mi vida. Entonces, toda esta, bueno, como tú decías, ¿no?, romantización de la adicción al trabajo está muchas veces sostenida por la visión social del trabajo. Yo lo que veo en consulta y quizás a raíz sobre todo del COVID, que se ha empezado a hablar mucho más de la salud mental, que se ha empezado a cuestionar la influencia que tiene lo laboral en la salud mental. Y en este sentido sí que he visto una tendencia en el que muchas personas están planteando su relación con el trabajo, su relación con el trabajo y qué quieren, o sea, qué espacio le quieren dar al trabajo, qué simbolismo le quieren dar a lo laboral. Pero por otro lado, también he visto que sigue habiendo, y quizás incluso con un poco más fuerza tras la pandemia, por ese miedo que han pasado muchas personas a quedarse sin trabajo, a seguir poniendo lo laboral en el centro. Es decir, que quien se está planteando un cambio en su vida es porque quizás viene del otro lado, del lado en el que ha estado dándolo todo por el trabajo, ha estado invirtiendo muchísimas horas y que eso le ha llevado a una crisis y que esa crisis pues ha podido tener el desencadenante por el tema del COVID, el hecho de que en algunos momentos se les había pedido estar más horas, que durante muchos meses parecía que lo único que podíamos hacer era trabajar y eso les ha llevado a pues, cuestionar su relación con el trabajo. Pero a la vez, el mismo miedo que muchas otras personas han pasado en la época de COVID por quedarse sin trabajo, también creo que ha influido en la importancia de volver a
tener para ellos la seguridad y la certeza de que eso no va a faltar, entonces la lucha por seguir pues accediendo a puestos mejores, a condiciones que ellos viven como mejores. Yo sí que veo que por mucho que hayan personas que estén construyendo una crítica mayor hacia las condiciones laborales, si las condiciones laborales cada vez son más difusas, eso hace que la gente esté más atrapada, ¿sí? Es decir, el viernes hacía una terapia con una persona con la que estábamos trabajando que parase a lo largo del día a escuchar sus necesidades para irse cuidando. Entonces me decía, mira, en estas últimas 2 semanas no he podido hacerlo porque ha habido un pico de trabajo. Entonces aquí yo le planteaba que le cuestionaba que por qué el hecho de que hubiera un pico de trabajo hacía que todo lo que pasase una vez fuera del trabajo desapareciese. Y entonces la persona, en este caso, ni se lo había planteado. No se había planteado que si el acceder a ciertas tareas que le estaban pidiendo porque en su trabajo había un pico de trabajo, le estaba opacando la posibilidad de seguir trabajando aquello que estábamos haciendo, que era escucharse y cuidarse una vez que hubiese salido del trabajo. Entonces es como que es lo que hay. Es decir, esta persona no había pensado en la posibilidad de no hacerlo o el poder poner un límite. ¿No? Es como, bueno, hay un pico de trabajo, a veces pasa esto y cuando pasa esto, pues es lo que hay. Aquí es donde yo veo la dificultad y sí que estoy de acuerdo en lo que se habla últimamente, ¿no? De sociabilizar el burnout o sociabilizar pues, la crítica hacia lo que está pasando a nivel laboral. Claro, por mucho que yo a esta persona le plantee que cuidarse es poner un límite en relación al trabajo y que los límites muchas veces no tienen que ser rígidos, va a ser en diálogo con el jefe, ¿no? Si tienes un jefe que cuando hay algún pico de trabajo, bueno, pues tú ves que puedes dialogar con él y asumir ese cierto pico, pero que quizás al día siguiente o te puedes coger un fin de semana más largo, pues estupendo. Pero cuando no hay esa capacidad de diálogo y esa persona siente que tiene que hacer mucho más de lo que debería hacer y está ocupando horas de fuera de su jornada laboral, yo muchas veces me encuentro con la dificultad de la propia persona de poner límites por la angustia que le produce el quedarse sin trabajo. Entonces, contra eso, en terapia es muy difícil trabajar porque sí que es cierto que esto está. Acompañar a alguien a decirle, tú deja tu trabajo y ya te encontrarás otro, claro, es muy complejo porque a veces no es cierto. Someterse a ese trabajo por el miedo a quedarse sin tampoco es bueno. Yo aquí lo que suelo hacer es que si ese trabajo es un trabajo incapacitante, pues trabajo con la persona para poder acompañarle a que pueda encontrar otro trabajo con otras condiciones, ¿no? Y ya a veces cuando van a la siguiente entrevista ya van ellos a preguntar estas condiciones. Pero sí que es cierto que es como un trabajo muy individualizado y que si esto se pudiera sociabilizar, bueno, con las personas que se hacen, ¿no? Bueno, pues que se ocupan de esto, pues el cambio podría ser más revulsivo, porque si no, sí que pasa por la persona el peso de tener que hacerse cargo de todo esto. Que si a nivel social tuviéramos la posibilidad de poder escoger y decidir dónde vamos a trabajar, podríamos colocarnos de una manera más adulta en las entrevistas, ¿no? Podríamos ir planteando y preguntando pues el horario que se hace, qué se nos va a pedir, cómo es el ambiente laboral, cómo son los horarios, pero si esto no está porque digamos que la oferta de trabajo es algo que nosotros necesitamos, ya nos va a poner, ¿no?, en un lugar pues down y no vamos a poder hacer aquellas preguntas que serían importantes para nosotros. Mientras el poder siga estando, ¿no?, en el jefe o la persona que te contrata porque no hay la suficiente oferta para poder escoger, pues el miedo va a estar ahí. Y ese miedo es el que muchas veces utilizan bueno, pues las empresas o ciertos empresarios para poder hacer un uso y un abuso, y esto es lo que nos lleva al burnout o a la adicción también. Pues nos afecta muchísimo, porque si desde un trabajo se nos demanda estar conectados, cuando estamos conectados para un trabajo estamos en un estado de alerta. Es decir, no es lo mismo que una persona esté tomando el sol en la piscina o en la playa
o tomándose unas cervezas o comiendo con unos amigos, que ahí está en un momento de ocio, que estar con la alerta de si en algún momento le van a contactar, de si en algún momento va a tener que hacer algo, o con la idea pendiente de que de aquí a una hora voy a tener que conectarme para hacer total tarea. Cuando estamos en alerta, claro, nuestro cuerpo está en tensión. Entonces, tener nuestro cuerpo en tensión durante 24/7 nos genera, ¿no?, un estado de estrés del que hablábamos al principio, que no es nada bueno. Sí, entonces digamos que por eso es la importancia de que podamos tener espacios libres de trabajo. También lo veo muy dañino para personas que trabajan a nivel autónomo y hay una regulación, y que fuera de su horario de trabajo pues están conectándose a diversas redes en las que aparecen pues la competencia o ideas que podrían coger para su trabajo, ¿sí? O ideas que podrían llevarles a mejorar sus condiciones. Entonces esto también, la mente vuelve a activarse y se pone en modo on a nivel laboral, y esto no es nada bueno, porque si no hay una desconexión total trabajo-ocio, luego nos va a ser más difícil disfrutar del ocio, porque vamos a aprender a estar con la mente a tope. Bueno, uno de los síntomas que nos puede pasar si desarrollamos una adicción en el trabajo es estar totalmente pensando en el trabajo. Entonces, si no desconectamos del trabajo de manera total, ya estamos alimentando, bueno, pues esa posible adicción. Cuando tú terminas un trabajo, lo entregas, cuando acaba pues, el curso universitario, cuando acabas un máster, cuando acabas la jornada laboral, le estás dando fin a algo que ha necesitado de esfuerzo, de voluntad, y que aunque lo hayas disfrutado, has estado, ¿no?, de alguna manera pues trabajando. Entonces yo esa sensación de felicidad creo que tiene que ver con este término, ¿no? Cuando empiezan las vacaciones, con que aparece una etapa de total libertad. Que eso quiere decir que muchas veces luego se viva mal, ¿sí? Es decir, hay gente que puede empezar bien la etapa de vacaciones, como qué bien vacaciones, pero que luego haya unos días, los primeros días de vacaciones, que tenga ciertas sensaciones, ¿no? Como de pues vacío, de no saber qué hacer, ¿sí? O cuando alguien entrega proyectos muy importantes como una tesis. Esta ilusión de la que tú hablas, yo la diferenciaría de aquella ilusión en la que sí que recibimos como una nota externa o como una valoración externa. Si yo entrego un trabajo y me ponen una buena nota, y eso me da una sensación de felicidad que por un lado es natural, pero por otro lado también puede alimentar esta, bueno, búsqueda de autoestima que se hace a veces a través de lo laboral, y que también puede romper como este ciclo de cuidado o no cuidado. Si mi jefe cada vez que hago algo me lo valida y esa validación me llena mi autoestima, pues eso también puede empezar un inicio de empezar a romper como esas fronteras o esos límites de no cuidarme, porque puedo poner el foco en querer satisfacer a mi jefe, porque de alguna manera sí, pues voy llenando mi autoestima. Hay gente que sí, o sea, y también hay profesiones que sí o que no. Es decir, por ejemplo, pues una profesión como una enfermera puede tener mucho de validación, quizás más por el propio usuario que no por los propios jefes, porque a veces ni tienes mucha conexión directa con ellos. A la vez, profesiones como por ejemplo la de enfermería, si no reciben como esa validación del usuario, sino que reciben como mucha crítica, como se ha visto ahora en pandemia, también puede ser una de las causas de burnout. Entonces, claro, esta validación puede ser, bueno, como muy peligrosa, y hay que aprender a manejarla. Es decir, es como que a veces no la escogemos tener la validación, y también es necesaria, ¿no? Porque es pues el resultado de haber hecho algo que por lo que nos hemos esforzado, algo que nos puede gustar.
pero que esa validación o que recibimos no sea la nutrición de nuestra autoestima o de nuestro bienestar. Yo en relación a los tips, más que hacer tips, voy a proponer un ejercicio para potenciar la parte proactiva de las personas. Es decir, aquellas personas que estén como en cierta duda sobre cómo es su relación con su trabajo, yo les diría que hiciesen un mapa y que ese mapa lo dividieran en provincias y que cada provincia escogieran ellas cuál es. Yo doy ejemplos. Una provincia podría ser la familia, otra los amigos, otra los hobbies, otro el trabajo. ¿Sí? Entonces, lo que les pediría es que en ese mapa la grandaria de las provincias fuese en función de la dedicación a cada una de esas áreas. Entonces, una vez que el mapa estuviera hecho, pues les diría que reflexionaran y que lo pudieran mirar para ver si ese mapa está configurado como ellos creen que está configurado o si hay algunas áreas que creen que deberían tener más importancia. Yo he dado estas áreas, pero podrían ser otras muchas que las personas decidan o que se les ocurran. Entonces, si esas personas ven que el trabajo ocupa un espacio demasiado grande, pues lo que les diría es que buscaran acciones y que pusieran acciones concretas en las otras áreas para de alguna manera empezar a reducir la del laboral si es así. Si la vida de fuera se hace más importante, se va a poder reducir el área laboral. Entonces esto lo enlazo con la otra pregunta, que es si esa persona ante este mapa o ante una visión de su vida en la que ve que el área laboral está cogiendo mucho escenario y no lo puede acotar, aquí tendríamos que valorar si hay causas personales o son solo causas sociales. Relacionando un poco lo que íbamos hablando. Es decir, si hay una persona que está, bueno, se dedica a un ámbito laboral sobre el que hay muchas pocas ofertas o tiene una situación muy precaria y necesita trabajar dos veces, perdona, en dos trabajos, por mucho que venga a terapia, si lo que esa persona necesita es esto, lo que vamos a acompañarla es a sostener este malestar lo mejor posible, pero sí que necesitaríamos, ¿no?, que el cambio fuera social en torno a que no hubiera nadie en esta vida que necesitara dos trabajos para poder sobrevivir. Pero en unas condiciones, digamos, humanitarias, ¿no?, o de calidad laboral, si esa persona ve que el trabajo está ocupando demasiado tiempo en su vida, iríamos a ver las causas, que una causa sería esta, la dificultad de no saber poner límites, el miedo al rechazo, el miedo a que lo echaran del trabajo, el que tenga una vida también a veces pobre y que lo laboral coja sentido porque a la vez sea un lugar en el que se siente cómodo, reconocido y que quizás fuera de ahí en su vida personal no esté. También puede pasar que hayan personas que tengan conflictos a nivel familiar o a nivel relacional y que el trabajo sea como un lugar, ¿no?, en el que abstraerse. Creo que hay mucha gente que está en burnout y no lo sabe, o que está en una etapa de inicial de burnout y no lo sabe. Sí. Bueno, porque digamos que el trabajo está ocupando, ¿no?, como una esfera como muy grande y esta cosa, ¿no?, de que siempre se ha hablado a nivel social, de que a la gente le dé tanta pereza ir a trabajar el lunes, pues tiene que ver con esto. Que esto no quiere decir que el trabajo se tenga que idealizar y que si el trabajo te gusta no te tenga que costar. No, porque también hay una parte que no es igual estar con tiempo ocioso y con tiempo libre que la vuelta al trabajo. Pero sí que es cierto que es como que hay ciertos niveles de cansancio, de frustración, de aburrimiento que se están naturalizando.